Buenos días, amados hermanos, bienvenidos el día de hoy. Vamos a orar. Padre, gracias por este día. Gracias, Señor, por todos los planes preciosos que tienes para nosotros, pero sobre todo ese plan de transformación de nuestra vida. Gracias por tu palabra, por tu Santo Espíritu, y gracias, Señor, porque la obra que tú has iniciado, tú la estás completando. Bendito sea tu nombre por siempre y por siempre. Gracias, Jesús. Bendito sea tu nombre. Amén y amén. Bien, estamos a 10 de agosto, seguimos en la Coinonía base, estamos viendo las puertas. Estamos en el área de la gran jornada 2 y estamos dentro del propósito y del plan eterno de Dios. Estamos tocando una serie de tópicos sumamente interesantes. Posiblemente lo habíamos visto bajo otro punto de vista, pero cada vez que hacemos una revisión hay nuevos puntos que considerar. En la temática general de estudios estamos en el punto 5, que es la redención del hombre. Y en este punto 5 de la redención del hombre, pues hemos tocado varios tópicos. Hoy vamos a repetir parte de lo que hemos estado viendo últimamente. Estamos hablando de la Trinidad de Dios, que también es conocida como consejo o seno de Dios. Ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta es la línea de la eternidad. Y en esta línea de la eternidad comprendemos que ellos viven en la eternidad, pero hubo un momento determinado en que Dios, por medio de su palabra, hizo toda la creación. Cuando hablamos de toda la creación, estamos hablando que por medio de Jesucristo se hizo todo, pero Jesucristo no actuó solo, siempre actuó con el Padre y actuó con el Espíritu Santo. Al poner una espada ahí, estamos hablando que es su voz, el poder de su voz. Y a través de esto nosotros hemos hablado de dos elementos. Dos personas, que es Cristo y el Espíritu Santo, los dos lados de la espada. Ambos interactúan, no obra uno solo, interactúan, accionan los dos juntos. Por eso se conoce como la espada del Espíritu, la espada de la palabra. Bajo esta perspectiva tenemos que enfocarnos desde el principio que las dos interactúan, tanto el Hijo como el Espíritu Santo. Obviamente doy por enterado también que el Padre. Bajo esta perspectiva es que vamos a trabajar. Entonces, nuevamente tengo la línea de la eternidad, tengo la palabra, que es el borde, un borde. Estamos viendo ahorita el borde de la palabra, que es una espada filuda. Y entonces, al estudiar la palabra, que es Cristo, tenemos que regresar hacia atrás. Sabemos que Dios hizo todo. Por medio de su voz, Dios de la nada hizo todo. Pero comenzó a hablar en Adán y Eva en el Edén. Posteriormente lo hizo con Abraham, la palabra hablando con ellos. Posteriormente con Moisés. Y en Moisés hay un pacto, y es el pacto antiguo o la antigua alianza. Bajo este pacto antiguo es donde Dios comienza a hacer un plan de lo que se llama la santidad. Les hace ver lo que es el tabernáculo, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, y de la forma como el hombre puede retornar al plano de Dios. Entonces ya tenemos una figura y una sombra. Posteriormente podemos ver a David como el rey. Antes vimos a Moisés como el profeta, como el guía, vimos a Aarón como sacerdote, y David lo vemos como el rey, el ungido de Dios. Y por medio de María sabemos que la palabra se encarnó. Todo lo anterior fue figuras y prefiguras. Por medio de María la palabra se encarna. Y la palabra encarnada viene a cumplir un propósito, y es el nuevo pacto. Por medio de Cristo es que se hace el nuevo pacto. La palabra se encarnó, la palabra se hizo vida, y la palabra vino a hablarnos de lo que pasó antes, y vino a hablarnos del presente, y viene a hablarnos del futuro. Por medio de Cristo es que ocurre el nuevo nacimiento, por medio de la palabra. Nacimiento, o sea, hemos nacido de nuevo, regenerados en el Espíritu. Pero posteriormente no solo es regeneración de una persona, sino que se forma la iglesia. Cristo viene a fundar su iglesia, su palabra, junto con el Espíritu, funda la iglesia. Y luego de la iglesia estamos hablando de los tiempos. Jesús habló de los tiempos. Recuérdense que todo esto que estamos viendo nosotros, si lo vemos en relación a la eternidad, nosotros somos un puntito. Y en ese puntito es como que la palabra comenzó, le dio la vuelta a todo el círculo, porque se va a completar con lo que se llaman los tiempos finales. Y de esta manera, pues la palabra ha cumplido desde el principio hasta el final su plan de rescate.
No ha dejado al hombre, sino que por el contrario ha dado todo para que el hombre sea rescatado. Esta es una forma sintética de poder ver esta situación. Entonces, la palabra. Cuando hablamos de Cristo, hablamos de la palabra, hablamos de la acción, del poder de salvación. Este es el esquema que hemos estado siguiendo porque hemos estado planificando todo este año lo que se llama arrepentimiento y santidad. Y lo tenemos que entender, el reino de los cielos es el reino de santidad, es el reino de luz. Primera de Pedro 1:16 dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Ahí tenemos la cruz de Cristo, la puse en azul porque el rojo no se mira bien, aquí en la pantalla. Entonces ya saben, bueno, se mira, por lo menos se mira, ¿verdad? Bueno, aquí se mira muy bonito, mucho más que el rojo, ¿eh? Bien, entonces tenemos que, para entrar al reino de Dios, tenemos que recordar, hay dos tipos de arrepentimiento. Está el arrepentimiento por don, por gracia. Recuérdense que la salvación es un don gratuito. Romanos 2:4 dice que por la bondad de Él es que nosotros nos arrepentimos. Entonces está el don de arrepentimiento inicial, y el arrepentimiento va ligado al creer en Jesús. La persona que se arrepiente y cree pasa del poder de las tinieblas al reino de la luz. Es el primer tipo de arrepentimiento. Y el segundo tipo de arrepentimiento es ya siendo cristianos. Sabemos que si pecamos, si ofendemos, tenemos un abogado, intercesor, que si confesamos, Él nos perdona. Entonces la vida del cristiano es constantemente una vida por supuesto, una vida victoriosa, pero puede haber caídas. Y si hay caída, entonces tenemos que acudir a lo que es el arrepentimiento. Pero el llamado de Dios no solo es arrepentimiento, sino a caminar en santidad. Entonces estos elementos los vamos conjugando y esta es nuestra vida. Todos estos siglos, después de Cristo hasta donde estamos ahorita, el camino es arrepentimiento y santidad. Es lo que Cristo nos ha propuesto. Obviamente el arrepentimiento ya sabemos cómo se efectúa. Si antes era por don y por gracia, ahora nosotros estamos conscientes de lo que hemos hecho. Sabemos lo que tenemos que hacer si hemos pecado, ¿cierto? Entonces ese paso ya no es cuestión de un bebé, ya es una persona madura. Arrepentirse y caminar en santidad es de madurez. Y los tiempos se están avecinando y se ha hablado de que todos aquellos que han muerto dignamente, los que murieron dignamente, en el momento que venga el arrebatamiento, serán los primeros que van a resucitar. Y los que están vivos y vivos dignamente se escaparán como por gracia y misericordia. Entonces ese es el momento que nosotros conocemos como el arrebatamiento. El plan de estudio que tenemos este año es arrepentimiento, santidad. Y luego de santidad, la palabra es arrebatamiento. Pero entre el arrebatamiento y la santidad está el momento que puede ser que podamos fallecer, ¿verdad? De todas maneras, si fallecemos, que sea dignamente. Y si viene el arrebatamiento, que estemos dignamente. Sea de una o de otra manera, ahí tenemos la forma de estar listo para esto. Entonces, pues viene el arrebatamiento, la iglesia se va, pero los que se queden obviamente van a tener dificultades, ¿verdad? Nosotros estamos en el tiempo del arrebatamiento y del caminar de santidad. Ahora bien, hemos hablado también de los últimos tiempos. ¿Alguien se acuerda qué es ese chipuste que hemos puesto ahí de color verde? La gran tribulación. ¿Ya lo apuntaron? La gran tribulación. El próximo lunes, por dedo voy a señalar que pase alguien aquí para que me explique este diagrama. Lo pueden ir a ver en la página web. Entonces, ¿qué es? La gran tribulación. ¿Y este tiempo qué es? El milenio. El milenio. Después viene la batalla de Gog y Magog. Y luego viene el juicio del trono blanco, en donde va a haber 4 lugares: nuevo cielo, nueva tierra, nueva Jerusalén y el lago de fuego. Este es el tiempo que nos queda por vivir. ¿Estamos? Ok. Bien, en la temática específica que estamos viendo ahorita, estamos estudiando entre la palabra y el Espíritu. Aquí estamos en este momento. Ya estudiamos, su palabra es eterna, Dios revela al hablar, Dios obra al hablar, el hombre ante Dios que habla, la personificación de la palabra de Dios y la palabra de Jesús, los hombres ante la palabra y la palabra en la iglesia. Tenemos que estudiar esto. Entonces, hoy específicamente vamos a entrar a estudiar estos dos elementos, porque la semana pasada
Ya comenzamos con la personificación de la palabra. ¿Se recuerdan? Vamos a ver hasta dónde llegamos el día de hoy. Entonces, es en el Nuevo Testamento donde estamos ahorita. Jesús anuncia el Evangelio del reino, anuncia la palabra de Dios. Vamos a Mateo 4:23 y dice así: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Quién era el que hacía esto? Jesús. Es Jesús quien viene a abrir la brecha, viene a anunciar el programa del reino de Dios, predicando el arrepentimiento, llegando al corazón para que entendieran cuál era el problema. Pero siempre Jesús, aparte de que predicaba, sanaba o tenía otra serie de interacciones con el pueblo. Vamos a otra parte. Parece un profeta o un doctor. La gente al principio no puede distinguir quién es. Piensan que es un taumaturgo, que es un hacedor de milagros, después que es un maestro. La misma gente está como, ¿quién es este que tiene esta autoridad? Entonces, en Juan 6:14 dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. O sea, la gente ya comienza a sospechar. Pero recuérdense que antes de que Jesús anunciara su vida pública, cuando él nació, Herodes y muchos trataron de investigar quién era Jesús. Y los maestros le dijeron, mire, este es el que está anunciado que iba a nacer en Belén. Entonces Herodes anda persiguiendo a Jesús para evitar que Jesús cumpla su propósito. Herodes es descendiente de Amalek. Y todos los de Amalek quieren destruir al que viene, o al pueblo de Dios. Mateo 22:16, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras las apariencias de los hombres. Obviamente Jesús traía un conocimiento, una amplitud, él sabía a quién estaba sirviendo. Cuando alguien sabe a quién le está sirviendo, como que el resto cae en un plano secundario. Y esto es lo que estas personas podían ver. Estas personas podían ver que este no estaba representando al templo ni que estaba representando a los sacerdotes de ese tiempo, sino lo que él hablaba y lo que él hacía señalaba otra esfera, otra dimensión espiritual. Habla con autoridad y que su palabra no pasará. Tremendo. Decir que su palabra no pasará en ese momento donde todos estaban ligados a la ley, casi caería en una especie de blasfemia. Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea, Cristo estaba anunciando lo que él era. Al decir, la palabra que yo traigo o el escrito está, no viene porque yo quiero decirlo, sino porque viene de atrás. Solo vengo a proclamar lo que atrás se acordó, se dijo, y está poniendo en práctica o está cumpliendo el propósito de Dios. O sea, cuando vemos la continuidad de todo esto, y cuando él dice, pero mis palabras no pasarán, él estaba hablando de la eternidad. ¿La entendían ellos? No. ¿La entendíamos nosotros? No. Por gracia y misericordia nuestra mente se está abriendo. Y cada elemento como que va haciendo ese rompecabezas espiritual. Lo da a conocer por parábolas. Qué tremendo esto. Y nos vamos a Mateo 13:10-12 y dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él le respondió, les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Esta enseñanza es como la de los talentos. Si tenía 5, tenía que llegar ¿a cuánto? A 10. Pero si él tenía 5 y se quedó con 5, le hubiera quitado los 5. ¿Cierto? O sea, el principio de Dios sigue funcionando. Ahora, ¿por qué usaba las parábolas? Cualquiera diría, es que es para trabar nuestra mente, y no es cierto. Fíjense que las parábolas tienen una función natural, y por medio de la función natural uno puede trasladarlo a la función espiritual. Porque el reino de los cielos es como una perla. Porque el reino de los cielos es como una semilla, porque el reino de los cielos es como un sembrador. Entonces hay una serie de analogías
que permite pasar lo natural a lo espiritual. Obviamente, se requiere también un maestro que haga la ilustración. En este caso, los mismos discípulos, ustedes se recuerdan que tenían problema con algunas parábolas. Señor, ¿qué quiere decir tu parábola? ¿Qué es lo que estás diciendo con esto? Entonces el Señor les explica, miren, la semilla que cayó en la carretera, pues viene el diablo, la toma y la quita, pero aquellos que cayeron contra los espinos o las piedras, Él da una explicación. Y cómo esa explicación que Él da en lo natural se convierte o es igual a la analogía espiritual. Entonces, Él está hablando del reino, está usando parábolas naturales para que nuestra mente despierte o se abra a lo que es lo espiritual. Él está hablando del reino de Dios. Esto que dice ahorita, Jesús dice las palabras de Dios. Los judíos lo interpretaron como otra blasfemia, porque cualquiera diría, este se dice que es Dios. Juan 3:34 dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. Juan 8:28, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. En pocas palabras, tenía que acudir Jesucristo ya en ese momento a hablar con el Padre para lo que tenía que hablar, o hablaba de sí, sabiendo lo que el Padre quería. Ahorita vamos a hacer una diferenciación, y yo sé que esto nos va a ampliar mucho en nuestra mente. Sus palabras son espíritu y vida. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. En pocas palabras, la palabra de Dios en sí mismo tiene poder. Tiene poder. Y aquí dice, es espíritu y es vida. Pasemos a otro cuadro. Palabra de Dios y palabra de Jesús. Por eso hemos estado hablando cuando le habló a Adán, etcétera, todo un recorrido, ya estamos en el Nuevo Testamento, ahora es Jesús que se encarnó, Jesús estaba hablando, pero ¿qué diferencia puede haber entre la palabra de Dios y la palabra de Jesús? ¿Hay diferencia? No, ¿verdad? Vamos a ver qué dice la palabra. La palabra opera y revela, y dice así, en ninguna parte se dice que la palabra de Dios es dirigida a Jesús como lo hacía hacia los profetas o escritores. Ustedes se recuerdan que en el Antiguo Testamento, cuando el Señor le hablaba a ellos, era el Señor me dijo, ¿verdad? O la palabra le llegaba a él y entonces la palabra vino y me dijo. En este caso no es así. En Cristo la palabra se presenta como la palabra, como el yo soy, porque opera y revela al mismo tiempo. ¿Estamos? Ok, entonces con una palabra realiza milagros. Una palabra de Dios, dice Mateo 8:8. Y respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Cierto? Ya tenemos una. Va la otra. Con una palabra produce varios efectos. Con una palabra produce varios efectos. Si nos vamos entonces al caso del que estaba paralítico, que era más fácil decir, te perdono, levántate y toma la camilla y vete al mundo. ¿Qué era más fácil decir? Para el paralítico decirme que estoy sano y me voy con la camilla, ¿verdad? Pero para el que entiende el plan de Dios, Señor, que me limpie de los pecados y de paso sáname, ¿verdad? O sea, tenía ambas. Vamos a agarrar una porción de Mateo 9. Y dice Mateo 9, 1, 2. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y todos se pusieron, ¿qué es esto? ¿Cómo va a ser que este va a perdonar los pecados? ¿Quién se cree que es Dios? Entonces sí asocia, ¿quién es el Cordero de Dios? ¿Quién quita el pecado del mundo? Entonces cuando haces clac, 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 toda la unidad, podés ver, él sí podía hacer eso porque sobre él iba a caer el pecado de todos. De hecho, lo iba a llevar a la cruz. ¿Pueblo de Dios?
¿cierto? Entonces tus pecados te son perdonados. Hagamos una empatía espiritual. Pensemos que estamos en ese tiempo y que nosotros somos esta persona. ¿Qué quiere usted? ¿Que lo sane o que le perdone los pecados? Las dos cosas. Y si Él solo le hubiera perdonado los pecados, ¿qué creen ustedes que esta persona hubiera sentido si solo Dios le hubiera perdonado los pecados? Se hubiera quedado paralítico. No. Estás viendo lo natural. Esta sanidad no es integral en Dios. Es decir, no necesariamente. Él me sana interiormente. Eso trae como consecuencia, posiblemente no en una forma inmediata, pero sí a largo plazo, una sanidad también física. Espérate, vamos despacito. ¿Ustedes se recuerdan de los leprosos? Sí. ¿De 10 leprosos? Los 10 sanaron físicamente. Sí, pero solo que regresó. Pero solo regresó uno, y este que regresó, este se convirtió, los demás no. Entonces no es integral en cierto momento, sino que puede ser por partes. Puede ser por partes. No penséis que porque Dios ha hecho un milagro, esta persona ya se convirtió. No. Pero el punto, por ejemplo, sería ese precisamente. El que cree, ¿Sí? Eso sí. ese va a ser sanado en una forma, si no inmediata, porque no lo acepta o no conoce todo, pero sí en una forma progresiva. Sí. Que es el caso que está sucediendo con nosotros. Pues. Así es. Nosotros primero pasamos de la muerte. ¿Ustedes se recuerdan el ejercicio, yo sé que no les gusta mucho, de la vaca? De la vaca. Cuando hay un hato de vacas que uno pasa por la carretera y dice, ¡ay, qué vacas más hermosas! Y en otra dice, esa vaca ni siquiera leche da lástima, ¿verdad? Entonces, estas vacas que no dan leche, sino que dan lástima, es como que si el Señor hubiera llegado con su camión, compra las vacas y las vacas las sube a su camión. ¿A quién pertenecen las vacas? Al Señor. ¿Y cómo están las vacas? Ya que están en el camión. Igual que como estaba antes. Ahora ya están en el camión, somos salvas, ya estamos con un nuevo amo, pero todavía no. Quiere decir que tiene que llevar a su terreno. Ya en el reino de Dios, ¿qué pasa? ¿Cómo están estas vacas? Flacas, todavía desnutridas. Están todavía y tienen que ser reparadas, o sea, tienen que pasar por baños especiales para quitarles las garrapatas, hay que ponerles vacunas, hay que alimentarlas, ¿no? Viene un proceso después. En ese proceso hay una restauración de muchas cosas. ¿Puede hacerlo todo Dios de un solo? Sí, puede hacerlo todo. Pero el hecho de que lo haga en forma paulatina va haciendo que nuestros ojos se abran y con cada nuevo motivo tenemos una nueva razón para alabanza y para gratitud a Dios. Ángel, sí. Ahí en ese caso, dice Jesús vio la fe de ellos, entonces pues dijo tus pecados, o sea, sabía que si lo perdonaban después iba a venir la sanidad física, sí. Pero puede ser al revés o junto. ¿Cuánta gente fue sanada por Jesucristo en ese tiempo? Pero el hecho de que fueran sanadas no quiere decir que fueran convertidas. De hecho, hoy día, ¿cuánta gente, o no vamos a orar, reciben el milagro, pero no reciben a Cristo? ¿Puede haber milagros en paganos? Sí. Fíjese usted qué curioso, ¿sí? Ángel, pero ¿cómo explicarías el hecho de que creyentes no sanen? Bueno, es fácil, facilísimo, por eso estaba preguntando, ¿y qué tal si solo le perdonó los pecados y no sanó? Dios da gracia y aceptabilidad para todas las cosas. Por ejemplo, el ciego, ¿cuánto tiempo estuvo ciego? Toda su vida. ¿Y qué le dicen? Le preguntan a él, Señor, ese está ciego por los pecados de él, de sus papás, de su abuelo, y se van hasta Adán y Eva, digo yo, para decir, pobrecito, y el Señor le dijo, no, esto es para ver la gloria de Dios. O sea, todos tenemos una gracia normal, una gracia extraordinaria. Por ejemplo, nosotros hemos sido convertidos, y nosotros fuimos convertidos, ¿por qué no de una vez tenemos una pureza de 100%? Porque hay un proceso en el cual Dios está realizando un proceso de sanidad, pero nos ha dado gracia mientras llegamos ahí, ¿o no? De otra manera, entraríamos en una desesperación espiritual.
Hay una gracia que nos permite aceptar con sencillez y humildad el camino que en este momento llevamos. Yo sé que muchos queremos caminar muy rápido, pero caminar lo único que nos hace es perdernos. Como Moisés, ¿verdad? Él era tartamudo y le puso a Aarón. O sea, si Moisés iba a ser el libertador, le hubiera dado todo de una vez, pero lo dejó todavía medio tocadito, ¿verdad? ¿Quién otro podemos ver así que estuvo con ese problema? ¿Gedeón no tuvo ese problema? Pablo tuvo ese problema. ¿Y nosotros no hemos tenido ese problema? Entonces, esas debilidades no han servido para abrazar la cruz y dejar que su obra se haga en nuestras vidas. Las circunstancias, ¿son a favor o son en contra? Son a favor. El problema es que nuestra concepción todavía no lo ve así. ¿Amén? Ok. Entonces, el perdón de los pecados transmite poder a sus discípulos. O sea, sigo hablando de la palabra, de un lado del filo de la palabra. Lucas 10. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre están escritos en los cielos. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Aquí el Señor les estaba dando un par de clac, clac a todos los discípulos, porque el Señor se nos sujeta en el Señor momento. No es tanto por lo que ustedes creen que son ustedes, sino por el poder que les he dado. No se alegren de que los demonios huyan, sino alégrense de que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. Pero la palabra poder, vean cómo les doy potestad, dice: he aquí os doy potestad, una palabra, y recibid el Espíritu. Entonces vemos cómo el accionar de la palabra en nosotros se vuelve esa espada de doble filo para predicar, enseñar, corregir, disciplinar, etcétera, y también para sanidad. Vamos a otra. Instituye el nuevo pacto. Mateo 26, 26, 29. Instituye el nuevo pacto. Veámoslo. Y mientras comía, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. Y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo: bebed de ella todas, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Esta institución del nuevo pacto es clave en la vida espiritual de todo cristiano, porque esto separa el Antiguo del Nuevo Testamento. Los judíos están en la antigua alianza, en el antiguo pacto. Ellos todavía, su mente la tiene en el sacrificio, en los 5 sacrificios que ellos efectuaban durante el transcurso del ciclo agrícola de un año. Nosotros no. En el nuevo pacto ya alguien pagó una vez y para siempre. Y su sangre está en el propiciatorio celestial. Esa sangre nadie la puede tocar. Quiere decir, nuestra ancla segura está ahí. El hecho de que está ahí y de que es inamovible, para mí, ese nuevo pacto es de bendición. Totalmente. Cuando lo entiendo y lo aplico en mi vida, escrito está, como decíamos, es inamovible esa sangre en el propiciatorio celestial. Entonces, uniendo todos los puntos, decimos: Señor, gracias, porque mi vida ya no es como antes. Mi vida tiene sentido, tiene propósito en función del reino de Dios. Jugar con el mundo, el reino de Dios y con el mundo es caminar con un pie en cada lado. Y solo es cuestión de tiempo de que nos vayamos al agua. En pocas palabras, es como que si aquí hubiera un barco, y esta es la parte del muelle, y yo camino en el muelle y camino en el barco. Y de repente el barco se comienza a ir. Entonces mis pies se comienzan a elongar. ¿De qué lado? Hay un momento en que ya no puedo tomar decisión. Ya no puedo. Ni tierra ni barco. Me voy al agua. Y eso es lo que le pasa a muchos. Entonces su desesperación va a ser mayor. Pueblo de Dios. Nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Aquí también en este punto voy a aprovechar. En la cena pascual, en esa cena, hay 2 corderos. Está el cordero que habían preparado, que representa el Antiguo Testamento. Mi pregunta: ¿será que ellos comieron el cordero que estaba preparado? Sí. Ahora, quien lo comió, quien estaba apto para comerlo era Jesús. Cuando Jesús come,
la cena del pacto, de la Pascua, está agarrándolo, comiéndolo y decir, yo lo cumplí. Y como yo lo cumplí, el nuevo pacto es este. ¿Estamos? No estamos en el antiguo, estamos en el nuevo. Cristo lo cumplió, Cristo lo comió, Cristo lo hizo suyo, en pocas palabras, de un bocado, digámoslo así, agarró todo el Antiguo Testamento, lo puso en sí. Esta es la nueva ley. El que cree en mí es salvo. Es por gracia. Amén. Luz que revela por medio de parábola. Esto ya lo vimos anteriormente. Vamos entonces a entrar al siguiente, que es los hombres frente a la palabra. Vean la secuencia que hemos traído. Ahora es los hombres frente a la palabra. ¿Qué creen ustedes que va a pasar cuando los hombres tienen el primer encuentro con la palabra? Veamos algunos elementos. Los hombres deben de tomar una posición. Adán y Eva tomaron una posición. Cuando el Señor les habló y les puso el primer mishpat, que es la ley, de todos los árboles pueden comer, mas de este no coman, porque si comen morirá. Había una ley. Ustedes están aquí para labrar y cuidar, segunda ley. Los mandó a multiplicarse, o sea, le dio una serie de indicaciones, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos ante lo que Dios nos propone? Todos los días hay una propuesta de Dios para cada uno de nosotros. Todos los días. Y ante esa propuesta, ¿cuál va a ser nuestra respuesta a Dios? ¿Creo o no? ¿Hago o no hago? ¿Voy o no voy? ¿Doy o no doy? O sea, es una respuesta de sí, a favor o en contra de Dios. Entonces los hombres deben de tomar una posición. Primero hay una invitación. La invitación viene desde el Edén. Dios invita desde el Edén. Pero el hombre en el Edén rechaza. La invitación que el hombre rechaza en el Edén, Dios en su amor prepara un pueblo en sombras y penumbras hasta que Cristo viene, Cristo se encarna. Y es Cristo quien hace nuevamente la invitación. No quiere que el hombre se pierda. Entonces, hay varias parábolas que hablan de esa invitación. Por ejemplo, Mateo 22, 2, 3, habla del reino de los cielos. Es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. En pocas palabras, nos tenemos que ir al Génesis. Y en el Génesis está, aquí está el esposo de ustedes, es el árbol de la vida. Pueden comer de él, de todo, pero de este no comas. Esa invitación que fue rechazada en el Edén es la propuesta encarnada de Dios por medio de Cristo. A un rey que hizo fiesta de boda a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir, Adán y Eva. El primer no es desde allá. Y ahora todos aquí tenemos la opción de decirle sí o decirle no a la invitación eterna, porque es una invitación. Desde siempre fue la invitación. Entonces hay una invitación de parte de Dios y tiene que haber una respuesta de parte del hombre. ¿Qué respuesta es la que nosotros damos? El día de conversión no sabíamos que llevábamos un sobre de muerte que decía condenado a muerte y el infierno separado de Dios. ¿Se recuerda? Y teníamos ideas de que algo había pasado. Con el tiempo nos dimos cuenta de varias cosas. El pecado nos separó de la gloria de Dios. Uno, si lo puede apuntar, hágalo otra vez. El pecado nos separó de la gloria de Dios, Romanos 3:23. Segundo, estamos condenados al infierno. Estamos condenados a la muerte y al infierno. 2. Y 3, la triple naturaleza del hombre se hizo pedazos. Se invirtió el proceso. Si usted es contador y sabe en los dígitos del 1 al 10 y viene alguien y en vez de poner 8, pone 4 porque él no tiene bien agarrados los números, ¿usted qué le diría a esta persona? Está bateando, ¿verdad? ¿Qué cree que le pasa al hombre cuando tiene ese desorden en su espíritu, en su alma y en su cuerpo? Está out. Entonces, ¿quién tiene que restablecer eso? Cristo. Entonces, lo que causó en el Edén esta caída es lo que viene a hacer Cristo. Primero, Cristo nos viene a quitar el sobre de muerte aquí. Nos reconcilia con el Padre y nos quiere llevar a un estado de la estatura del varón perfecto. Quiere decir, tiene que batallar internamente. Por eso era necesario que Cristo entrara
y el Espíritu Santo también en nosotros. Entonces hay una operación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en nuestras vidas. La palabra, ¿qué viene a ser la palabra en este caso? Como dice Hebreos 4:12, ¿qué viene a ser? Espada, ¿para separar qué? Las tinieblas de la luz, la mentira de la verdad, la muerte de la vida, la ignorancia del conocimiento de Dios. Entonces comienza a separar, comienza a quitar de nosotros. En pocas palabras, el hombre adámico comienza a disminuir y el hombre nuevo comienza a crecer. Amén. Pueblo de Dios, están demasiado callados. Muy pocos dicen amén. Gracias. ¿Con él o contra él? Marcos 8:38. En pocas palabras, la situación es clarísima. ¿Conmigo o contra mí? Marcos 8:38 dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Entonces solo hay dos posiciones, con él o contra él, recojo o desparramo. Entonces la palabra es clara. ¿Permites que la palabra accione en tu vida o no la permites? Por eso decir que soy cristiano y no dejar que la palabra haga su efecto sobre mi vida es un juego, un doble juego el que tenemos. Esa falta de entendimiento de permitir que la palabra haga su efecto. Por ejemplo, pensemos ahorita en medicinas. Los que tienen problemas de avitaminosis y el médico viene y le da la medicina. Si toma la medicina, ¿qué va a pasar con esa medicina en su cuerpo? Va a combatir la vitaminosis, ¿cierto? A nivel espiritual, recibir la palabra de Dios es limpieza de mi alma. Al mismo tiempo es luz, al mismo tiempo es alimento. O sea, cuando tengo esa analogía, es fácil poderlo ver. Si tienes 5 meses de no leer la palabra, o 3 meses, o 5 días de no leerla, y de repente, ¡ay, tengo ese deseo! Y comienza a leer la palabra, hay un resurgir interiormente. Hay una especie como que algo se despertó, como que la palabra trae esa luz y trae ese alimento, y uno como que se siente fortalecido y dice, ¿por qué no leo la palabra? ¿Por qué dejarla? Y uno siente esa experiencia. Por eso, conmigo o contra mí es la posición correcta. O recojo o desparramo. Pueblo de Dios. Y estamos hablando de la palabra. Veamos otra. En la parábola de la semilla del Evangelio, vamos a Mateo 13:2-9. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual a 60 y cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. A lo que voy es, la palabra ha entrado. Ya soy cristiano, ¿verdad? Pero si no hacemos ver que hay un proceso posterior, qué rico es el evangelista, ¿verdad? El evangelista, reciban al Señor y todo el mundo ahí, adiós, dice el evangelista, ¿verdad? Bueno, ¿y a quién les queda todo ese montón de hermanitos lindos? Al maestro, al pastor, ¿y qué va a hacer el Señor? El pastor con todos ellos. Si cada uno de ellos trae de todo, mañosos hasta la cuna. Y eso sí, el cristiano, pues sí, gloria a Dios, bendito sea Dios, pero tocarles sus pulguitas y tocarles todas sus cosas, respéteme, mi hermano. Entonces usa la palabra tradicional, respéteme. Soy mujer, soy hombre, mire mi posición, hábleme con... ¿Cómo se le puede hablar si es adúltero, si es mentiroso, si es ladrón? Mire, no me trate así, ¿verdad? Bueno, ¿cómo quiere que lo trate? Dígame lo bonito. Usted es un ladrón bonito. Pues no sé cómo decirlo, ¿eh?
tiene el carácter o su maña de robar, pues hay que separar el pecado de la persona, pero no podemos tontearnos, tenemos que ser claros. No olvidemos algo que el Señor le dijo a Pedro, ¿verdad? Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Ajá. En medio de todo eso, todos nosotros y todas estas ovejas le pertenecemos a Él. Total. Y Él es el buen pastor. Sí. ¿Qué va a hacer Él? A algunos les quebrará la patilla, Sí. y a otros irán cerca de Él en sus brazos caminando y caminando. Al final, el Señor va a hacer la obra, ¿verdad? Sí. Ahora, yo creo que ahí tenemos que tener cuidado porque agarramos posiciones espirituales idealistas. Y aquí el punto es que somos atalayas unos de otros. Porque el Señor dijo muy claramente, si como atalaya no vas con tu hermano y no confrontas a tu hermano, es ahí. Entonces todo es un accionar. No puedo dejar solo a lo que la palabra diga, sino que porque la palabra ya la hizo en mí y me ha hecho pasar por un montón de cosas. Entonces hay una experiencia en nosotros que no podemos desligar. Entonces ser atalaya es como Mateo 18. ¿Cómo aplico Mateo 18? ¿Se lo dejo al Señor o tengo que ir yo? Solo termino el punto. ¿Tengo que ir yo? Voy. ¿Y qué le digo a la persona que está robando? Pues tal vez no te lo diría así. Te diría, mira, creo que lo que estás haciendo, tal vez sería el buscar las palabras. Ustedes se recuerdan el chiste del burro, ¿ah? ¿Cómo se le dice a un burro que es burro sin ofenderlo? Qué lindas orejas las que tenés. La tenés tan grande que de plano todo lo podés oír. Y esos ojos tan grandes que tenés, pero sobre todo esa tu forma de hablar tan... Él está diciendo todo. O sea, a la hora de la hora, ¿cómo decir algo sin ofender? O sea, parte de eso es que sin ofender pueda haber el pecado. Sin ofender puede haber el área donde él está comprometido. Incluso dice la palabra que llamas a un testigo y si después del testigo no pase a la congregación, y si después de la congregación dice no, entonces tiene que ser expulsado y tiene que ser tratado otra vez como un pagano. O sea, no podemos dejar todo a lo que dice que el Señor lo haga, porque Él nos encomienda a nosotros que vayamos y confrontemos. De hecho, la prédica es una confrontación, el retiro es una confrontación, y en el retiro ponemos las cosas claras. Por eso, creo que en todo eso tenemos que ver la intervención, no solo de Dios, sino de lo que Dios ha hecho en nosotros, de lo que Dios nos pide para nuestro accionar rutinario, ¿verdad? Sangoloteo. Bueno, entonces, sí. Yo lo que, o sea, somos los instrumentos del Señor, o sea, Él va a hacerlo, Sí. pero el que da el crecimiento es Él. Ah, por O sea, supuesto. eso es lo que, tal vez lo que yo le entendía a Mario, ¿verdad? O sea, tú vas y vas a decir, pero tú no vas a convencerlo, sino es Dios mismo el que va a ir dando ese cambio. Doy y por ese- entendido que estoy hablando de personas que tienen ya ese carisma, ese don para confrontar. Porque si yo estoy haciendo algo y nadie me confronta, ¿qué sentido tiene la iglesia? No tiene. Entonces, obviamente, todos tenemos una función. De hecho, todos debemos de ser atalayas. El hecho de que seamos tímidos no nos exonera. La timidez es un problema de complicidad. Porque todos estamos llamados a ser atalayas. Porque yo sabiendo que mi hermano hace algo que no es correcto, yo puedo ir con un hermano o con el pastor o con el ministro y decir, no veo bien a mi hermano y creo que tal y tal cosa. Puedo hablarle de que tú me hablaste de tal cosa, ay, es que va a ser complicado, entonces ve tú y confróntalo. Porque la mayoría de gente quiere que otros lo hagan. Entonces, para mí ese tipo de cobardía no me interesa en una comunidad. Tenemos que tener la talla para ir y hablar. O yo estoy contigo, ministro, pastor o consejero, y entre los dos vamos. Perfecto, vamos pues. Pero eso de que voy contigo y no les digas que yo soy y me quieren atar con un silencio, eso no es de Dios. Eso es, Car. Sí, totalmente de acuerdo con eso y lo que decía Susi. Al final de cuentas, lo que nosotros estamos haciendo es ser un instrumento en las manos del Señor, porque Él es el que va a traer la convicción y Él es el que hace la obra en el corazón de la persona. Pero si nosotros no vamos, es como, ¿dónde está el instrumento? Él puede usar otro tipo de instrumento, ¿verdad?
Pero incluso el ejemplo que usaba Mario de romper la patita, a veces el que tiene que romper la patita es uno como ministro, o como hermano, o como padre, o como compañero de camino con una persona, ¿verdad? A veces hasta los hermanos más creciditos, decirle, lo siento mucho, vamos a cambiar de encargado de coinonía o de ministerio. ¡Ja! Sale el karate kung fu chino. Se defiende, se justifica, razona, le echa la culpa a su mamá, a su abuelito, a quien sea. ¿Eh? O sea, vean esto, porque hay aspectos de nosotros que no nos gustan que vean. Entonces, esa parte que no me gusta que vea es la que tengo que confesar. Si no, es la que justifico. Y si somos atalayas unos de otros. No decir lo que tenemos que decir nos hace cómplice. Acuérdense de Ezequiel 26. Te mando que vayas, y si aquel se arrepiente, qué bueno. Pero si tú no vas y no le dices y él muere, tú eres cómplice de esa sangre. Te demandaré la sangre de ese hermano. O sea, ese aspecto no lo queremos ver, como la parte que de la palabra de Dios que dice, si tú no perdonas, yo no te perdono, dice la palabra. Escrito está, mis hermanos. Si no perdono, Dios no me perdona. Estoy condicionado. Carlos. Me venía a la mente el pasaje donde Jesús dice que el que no me quiere más a mí que a su padre, a su madre, ¿sí?, no es digno de ser mi discípulo. Así es. Y termina diciendo, ay, Dios santísimo, se me fue la... Mientras tú piensas, el caso de Natán. ¿Se recuerdan de Natán y David? ¿Cierto? Imagínense que el profeta le iba a hablar, ¿cómo le presento a esto? ¿Ah? ¿Cómo le voy a decir que es adúltero? Entonces le pone el caso de una viña, ¿verdad? Y que entonces el vecino iba a ser un puchón que solo tenía su buey por ahí, una su vaca, y el otro tenía montón. Entonces este vino y agarró la vaca del otro. Entonces David dijo, ese hay que matarlo, porque eso es lo que tú hiciste con... No tenías fe. Por eso a veces usar ejercicios como estos evidencia toda una situación. Hay que saber cómo llegar, cómo plantearlo, pero hay que plantearlo. No hacerlo nos hace cómplices. No. Es que yo no quiero tener problema con ese hermanito, que lo siento. Tenés un problema mayor ahorita. ¿Claro? Y es que el Señor ahí dice, cabalmente, no he venido a traer paz, sino a poner al hijo contra el padre, dice varios diferentes renglones. Y lo que sucede es que muchas veces en nuestro caminar, a mí me pasa, no me gusta la confrontación con los demás, en el sentido de exponerme a una situación de disgusto con la persona. Pero a veces cuando vamos a decirle a alguien que algo está mal, esa persona en primer término puede ser que no lo reciba, aunque después el Espíritu Santo le traiga convicción, pero en el primer momento puede ser una situación molesta para uno. Es posible. Yo creo que hay que analizar esto un poquito. Cuando una persona no quiere confrontar, yo diría que en el fondo es por orgullo y rebelión. Porque si la palabra dice que hay que hacerlo y yo no quiero, puedo dar todas las razones que quiera. Es que no me gusta porque se me puede venir encima y voy a perder su amistad. Cabal, eso es rebelión. Eso es lo que está diciendo. Entonces, en el fondo, estamos protegiendo nuestro nombre, nuestro apellido, nuestro abolengo, y es lo que el Señor dice. No tiene sentido, porque si yo he venido a salvar, ¿qué es lo que estás haciendo tú? Complicidad con otro. Entonces, esos temores, esos miedos, son actos de cobardía. Pueblo de Dios, me estoy explicando. Esa acción en contra del reino. ¿Sí? Yo prefiero ir. Prefiero hablar, prefiero confrontar, porque lo que viene después de la confrontación es bendición. Tanto para él, aunque se enoje, como para mí. Pero de no hacerlo soy cómplice. Entonces son elementos que si no tenemos valorados bien en nuestro caminar cristiano, ya nos hicimos cómplice de mucho. Como dicen algunos, yo no tengo problema con ninguno, ni modo, si no te metes y no conoces la palabra, qué rico, es un diplomático, ¿verdad? Por debajo puedo ser de todo, pero ante el Señor, ¿qué soy? Un cobarde, un hipócrita, un ambivalente, un irresoluto, agua de sal,
para arriba y para abajo. O sea, a la hora de la hora no hay un mover cristiano, no hay un testimonio de fidelidad a Dios. ¿Cierto? ¿Pueblo de Dios? Amén. Ok. Voy a parar aquí. El tiempo ya se me fue. Digámosle así: Padre, gracias por este día. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad infinita. Gracias por la obra que estás haciendo en nosotros. Y gracias, Señor, por hacernos ese recorrido del seno, de tu consejo, en la forma como hablaste, como creaste todo, Señor. Y ese caminar en el Antiguo Testamento por medio de tu palabra, el pacto que levantaste, la forma como condujiste a tu pueblo hasta que tu palabra fue encarnada en Cristo, y cómo tu palabra, con una sola palabra, se sanaba, se liberaban, eran trasladados de un lado a otro, Señor, y cómo tu palabra, que es una invitación a nuestras vidas, requiere una respuesta de nosotros a ti, un sí o un no. Y es todos los días, Señor. El hecho de saber de que todos los días tengo que dar una respuesta a ti, me pone a mí entre la espada y la pared. Pero cuando más cuenta me doy, cuando más entiendo, cuando más conozco, mi sí es más voluntario, mi sí es más maduro, es más, quiero contigo y solo contigo. En el nombre de Jesús, Padre, en esta mañana clamamos esa gracia y ese favor para que nuestra vida deje de ser irresoluta y nuestra vida agarre el camino de la verdad y de la vida, que es el único camino que tiene sentido y tiene propósito. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos y gracias por lo que estás haciendo en nosotros.